¿Listo? Está grabando. Sí. Muy bien. Sí, ya está grabando. Pues nada más déjenme acomodar la pantalla para que no me vea pelotas. Listo. Entonces estamos hablando de la superficie rugosa. A diferencia de la superficie lisa, vemos que ahora entre estos dos cuerpos hay diferentes puntos de contacto. Y en cada punto de contacto es donde se generan esas fuerzas. En realidad se trata de la impenetrabilidad. Aquí me imaginaría una superficie casi esférica en contacto con otra superficie casi esférica, pero eso es a nivel microscópico. Y ahí, en donde está la tangencia entre las dos pelotas, entre las dos esferas, ahí es donde se generaría esa impenetrabilidad. Ahora, de las cosas que se me hacen más simpáticas aquí es que vean que esta impenetrabilidad no está quedando directamente ni vertical ni horizontal. Está quedando una parte en vertical, una parte en horizontal. Hay unas que quedan hacia adelante, hay unas que quedan hacia atrás. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, profe. Son cada una de las pequeñas normales en los puntos de contacto. ¿Cuántas? Yo diría que incontables, son muchas. Ahora, por el otro lado, en la otra superficie ocurre exactamente lo mismo. Es la misma fuerza, de la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario, actuando en el cuerpo de abajo. Claro, esta tiene los otros sentidos. Ahora, en lugar de estar empujando hacia arriba, empuja hacia abajo. En lugar de estar empujando hacia la derecha, empuja a la izquierda, o la que empuja hacia la izquierda, empuja hacia la derecha. Es la reacción. Pero esto es viéndolo a nivel microscópico. Ya si lo vemos a nivel macroscópico, ocurre lo siguiente. A nivel macroscópico, todos los pedazos verticales, todas las componentes verticales, las estaría juntando. ¿Sí se alcanzan a ver estos pedazos de componente vertical? Son estas que van a formar la normal. Ahora, una cosa que quiero que revisen con su experiencia ahorita que están sentados viendo la clase. Una duda. ¿La normal es una fuerza que los empuja en un solo punto o es una fuerza que los empuja a lo largo de toda una superficie? ¿Sienten que están sentados sobre un clavo como Fakir o sienten una presión en donde están sentados? ¿Sentimos una presión? Sienten una presión. Formas en las cuales podrían sentir una fuerza muy concentrada, parándose como bailarina de ballet únicamente en la punta de los dedos del pie. Ahí sentirían la fuerza muy concentrada en esa zona. Pero si están sentados en una silla regular, verán que sienten esta fuerza perpendicular a la superficie de la silla repartida en toda la silla. Ahora veamos qué pasa con las fuerzas que iban hacia un lado hacia el otro. Las fuerzas que van hacia un lado hacia el otro, hacia la izquierda, hacia la derecha, esas componentes, también están aquí puestas dentro del sistema. Corresponden a un poco hacia adelante y un poco hacia atrás. ¿Sí las alcanzan a ver? Sí, profe. Muy bien. Pero estas fuerzas no veo que cambien mi movimiento ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Qué está pasando con las dos fuerzas amarillas? ¿Por qué no siento que me empujen hacia un lado o hacia el otro? ¿Cómo creen que están estas dos fuerzas, su relación entre ellas? ¿Equilibradas? En equilibrio, equilibradas, muy bien. Parece que tantas tengo que me empujan hacia adelante como tantas tengo que me empujan hacia atrás. En realidad, esto sería algo tridimensional. También habría flechas saliendo del pizarrón y flechas entrando al pizarrón, perdón, a la pantalla en este caso. Pero igual, todas las fuerzas que están paralelas a la superficie, parece que tantas empujan hacia adelante como atrás, como hacia enfrente, como hacia el fondo. Por eso es que en algunas ocasiones se llega a despreciar la existencia de estas dos. Dicen, sí, pero bueno, es que no están actuando. Y solo se ve esta fuerza normal. A esta fuerza normal le llaman carga distribuida. A esta fuerza normal le llaman carga distribuida.
está distribuida en una superficie y en algún momento más adelante encontraremos dónde convertirla en una carga concentrada. La misma carga distribuida que está actuando sobre la superficie de su asentadera ahorita que están sentados, la misma fuerza distribuida por tercera ley de Newton está actuando en el asiento donde ustedes están sentados. Es igualita, con la misma distribución, solo que de sentido contrario. Igual percibe un pequeño pedazo de fuerza hacia adelante y hacia atrás. Claro, observen que es nuevamente la reacción. Y hay tantas hacia adelante como hacia atrás. Por eso es que no sienten que estén siendo empujados hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Dudas de cómo está funcionando esta fuerza de fricción? No es una carga concentrada, es una carga distribuida. ¿No hay dudas? Continúa entonces. No, profe. Muy bien, ahí está. ¿La superficie sobre la que está el cuadrado ese sí es rugosa? Sí, claro. No la alcanzas a ver rugosa aquí en macroscópico. Tendríamos que irnos a hacer una prueba aquí microscópica y de ahí hacer una amplificación para que alcanzara a saber qué está pasando ahí adentro. Ok, gracias. Sí. Ahora, normalmente para indicar esta rugosidad le vamos a poner o rugosa o algunos símbolos que van a estar más adelante. A diferencia de la superficie lisa de la otra ocasión, en la superficie lisa, ¿te acuerdas que le poníamos lisa y con eso quitábamos la fricción? Esto es viendo una amplificación muy, muy grande de qué está ocurriendo aquí a nivel microscópico. ¿Mejor? Profe, Diga usted. creo, bueno, tengo entendido que según no hay una superficie completamente lisa, ¿no? No, pero hay algunas que se van a acercar a casi ser completamente lisas. Ahora, no es que sea una superficie, tendría que ser el juego de superficies, cómo está combinándose una con otra. Ve que la rugosidad es tanto de una superficie como de la otra superficie. Imagínate que la de arriba fuera más lisa. Sigue siendo un poquito rugosa, pero es más lisa. Al tratar de encontrar estas perpendiculares a los puntos de contacto, observa qué pasa con esas fuerzas de fricción. Sí van a seguir existiendo normales y perpendiculares y todas esas cosas, pero ve que ya no son tan anguladas, ya son más verticales. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, profe. Muy bien. Eso entonces depende de la rugosidad de ambas superficies. Si ambas superficies fueran muy rugosas, tendrías más fricción. Si entre las dos superficies ves que son poco rugosas, podrías ir diciendo que tiende hacia una superficie lisa. ¿Dónde sí puedes utilizar esta simplificación de superficie lisa? Me imagino un tobogán de acero contra una caja de plástico. Ahí el coeficiente de fricción casi vas a decir que es nulo. Casi es lisa la superficie. Otros en donde casi se supone lisa. Un patín de acero contra hielo. En realidad ocurren cambios en la superficie que hacen que haya una película de lubricación y por eso parece que es lisa. ¿Dónde puedes encontrar superficies casi, casi lisas? ¿Comes pollo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, si hay algún vegetariano, perdón por la descripción, agarras la pata de pollo, agarras el muslo de pollo y le haces así, y ves la articulación. ¿Sí ves la articulación? Sí. Observa las superficies de cartílago. Son muy lisas. Ahí sí diría que si lo estuviera viendo en cuestión de porcentaje, serían 0.005% lisas, digo, rugosas. Casi completamente lisas. Eso es lo que pasa dentro de las articulaciones. Si tus articulaciones son bien lisas, no te va a doler la rodilla. En cambio, cuando llegan a empezar a haber lesiones, se desgasta el cartílago, empieza a tener rugosidad, es cuando empieza a doler la rodilla. ¿Mejor? Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, por favor? ¿Puedo continuar?
Sí, profesor. Muy bien. Entonces, tanto la fuerza de arriba como la fuerza de abajo. Ahí estamos utilizando la tercera ley de Newton. Pero vamos a describir qué pasa. Ahorita sé que hay rugosidad, pero no veo que haya una fuerza efectiva. Veo que sí hay una fuerza de rozamiento, pero entre todas las fuerzas de rozamiento que hay en el cuerpo, se anulan. Entonces, dejen ver qué pasa cuando este mismo bloque ahora lo vamos a tratar de, a ver si funciona bien. Vamos a tratarlo de mover relativamente con respecto de la superficie hacia la derecha. Todavía no lo voy a alcanzar a mover, por eso es que a este le voy a llamar un desplazamiento relativo. Perdón, un desplazamiento virtual. Voy a tratarlo de mover ligeramente hacia la derecha, pero todavía no lo muevo. Lo empiezo a empujar nada más. ¿Sí se alcanza a ver el desplazamiento virtual que le estoy poniendo aquí? Sí, profe. Sí, profe. Perdón, los perdí por un momento. ¿Sí se está viendo la pantalla? Profe, Ok. Me dicen si se llega a Ya cortar. no se ve, profe. Ok. O Me no sé dicen, si sea yo nada más. ¿ya se recuperó la imagen? Sí se ve. Listo. Me dicen si hay algún problema, nada más me marcó algún error en la transmisión. sí se ve, profe. Muy bien. Entonces voy a tratar de mover a la superficie ligeramente hacia la derecha, a la superficie de arriba respecto a la de abajo. Cuando empezamos a mover a la superficie de arriba respecto a la de abajo hacia la derecha, veamos que entonces vamos a tener una zona preferencial de que una esté tocando contra la otra. Antes estaban acomodadas de una cierta forma, pero ahora las empecé a empujar hacia la derecha. Veo que estoy generando más puntos de contacto, depende de cómo sea la rugosidad, pero lo que está siendo más interesante es lo siguiente. Déjenlo pongo en el color correcto. La superficie de arriba, bueno, sigue teniendo diferentes puntos de contacto. No sé cómo vayan a hacer. Pero no sé si se ve que están quedando las fuerzas de impenetrabilidad con una dirección preferencial. ¿Se ve que todas se están quedando hacia la izquierda? Profesor, yo no veo cambios en la pantalla, creo. O no, no sé. Tampoco. Sí, creo que se Si confirmó. podría volver a... Ah, ya Pero veo. sí. Ah, Ya, ya ya. volvió, ya volvió. Ahí voy. Dejen, vuelvo a compartir pantalla. Me dicen cuando se vuelva a ver. Ya ¿Listo? se ve. Ya. Ok, perdón, no sé qué pasó, creo que se puso medio lento el internet. Me dicen si se deja de ver. En cuanto vean que ya no hay avance en la pantalla y yo estoy hablando y escribiendo cosas, me avisan, por favor. Muy bien. Entonces, observen que las fuerzas, sigue habiendo estas fuerzas de contacto, solo estoy viendo las de la superficie de arriba, pero los puntos de contacto ya son distintos. Y estas fuerzas, si lo trato de desplazar al cuerpo gris respecto al azul hacia la derecha, las fuerzas están empezando a salir hacia la izquierda. ¿Sí se alcanza a notar esto? Sí, profe. Cuando haga la descomposición, veo que nuevamente sigue existiendo esa parte de fuerza en dirección normal a la superficie. Si no existiera esa fuerza en dirección normal a la superficie, la atravesaríamos. Pero observen cómo está quedando todas las fuerzas de rozamiento en esta ocasión. Todas están quedando, bueno, la mayoría está quedando alineada hacia un lado. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Voy a volver a hacer el dibujo
en forma macroscópica. Esto es a nivel microscópico, es lo que está ocurriendo entre una superficie y otra. Ahora voy a hacerlo a nivel macroscópico. Para alcanzar a ver bien esas fuerzas, lo que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Y entonces, otra de las cosas que estoy notando es que ya no es tan uniforme la distribución de la carga. Tal vez les haya pasado a ustedes cuando van en un transporte colectivo pecero y súbitamente se frena el pecero para subir pasaje. ¿Ustedes sienten la normal en los pies? Si está parado o va avanzando a velocidad constante, sentirían que la normal más o menos está distribuida de forma uniforme entre sus dos pies. ¿Sí les ha pasado eso? Sí, Muy bien. Y frena súbitamente para subir pasaje. En ese instante sienten como un pie se trata de separar, va bajando la normal, mientras que el otro empieza a sufrir una mayor normal, es el que empieza a soportar todo el peso. Algo parecido ocurre aquí en la superficie. La normal se empieza a deformar. No sé qué tanto se va a deformar. Puede ser poco, mucho, no lo sé, pero ya sé que no va a dar un cuadrado. Tal vez de un lado se empiece a despegar un poco más, tal vez al centro se siente igual, y tal vez en el otro extremo sí sea mayor la fuerza que se está percibiendo. ¿Ya se alcanza a ver la fuerza distribuida ahora en una forma triangular? sí, profesor. Muy bien. Entonces ahora la fuerza se ve distinta, un poquito distinta, porque no todos los puntos están teniendo el mismo contacto. Esto debido a que lo estamos tratando de mover hacia un lado. Pero lo que sí empieza a aparecer es, la mayoría de las fuerzas de rozamiento están yendo en una dirección preferencial. A esta fuerza que se forma debido a la rugosidad de las superficies, es a la que nosotros llamamos fuerza de rozamiento o fricción. ¿Ya alcanzan a ver a la fuerza de rozamiento o fricción? Sí, profe. Sí, Con las letras que utilizo no tengo tanto problema porque las dos son FR. Fuerza de rozamiento o fricción. Pero existen diferentes fuerzas de fricción. Por ejemplo, ahorita podría esto ser equilibrado si lo estuviera empujando con una fuerza de 5 newtons hacia adelante. Veo que esta fuerza de fricción lo que está haciendo es tratando de equilibrar el sistema. Si lo empujo con una fuerza de 10 newtons, va a tratar de empujarse más. Seguramente la carga en la superficie se va a cambiar más. Y si lo trato de empujar con 15 newtons, seguramente la fuerza de fricción, esta fuerza de rozamiento, también va a ir creciendo. No sé qué tanto pueda crecer, pero sé que va a tratar de ir cada vez atorando más y más, evitando el desplazamiento relativo entre las superficies. ¿Mejor? Por eso esta fuerza de fricción, ahorita solamente la alcancé a llamar que causa el equilibrio. Fuerza de fricción que causa todavía el equilibrio. En la superficie de abajo vamos a utilizar tercera ley de Newton. Misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. El piso del microbús siente exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. En cuanto a la fuerza de fricción, no sé si les tocó utilizar estos microbuses viejitos que luego le ponen otra vez el plástico en el piso porque ya se desgastó mucho.
Y en una de esas, si Dera frenó muy fuerte y no puso bien el piso, hasta el piso se va en el sentido contrario a nosotros. ¿Sí les ha pasado eso? Espero que no. Entonces, el piso se siente con la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Entre un cuerpo y otro pasamos las fuerzas por medio de la tercera ley de Newton. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? No, profe. ¿Cuánto puede valer esta fuerza? No sé qué tanto. Lo que sí sé es que tiene una relación con la normal. Vean que esta fuerza de impenetrabilidad es la misma, es la restricción que ocurre en cada uno de los puntos de contacto. Si hubiera menos contacto entre las superficies, tendría menos fuerzas ahí disponibles. Si hay más contacto entre las superficies, habrá más de estas fuerzas distribuidas disponibles. Una de las cosas que parece que sí va a hacer es que la fuerza de fricción es proporcional a la normal. No sé qué tanto, pero si no existe normal, no hay fricción. Si hay poca normal, hay poca fricción. Y si hay mucha normal, hay mucha fricción disponible. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profesor. De mi parte, sí, profesor. Muy bien. Continúo entonces. Llega un momento en el cual es tanta la fuerza que estamos imprimiéndole al cuerpo, poco, mucho, trato de moverlo hacia la izquierda, pero llega un momento tal en el cual, aún por muy bien que se acomode la rugosidad, ya no alcanza a detener. Se empieza a presentar un comportamiento ligeramente extraño. Se ve como si una superficie brincara y atora en la siguiente. Y luego atora en la siguiente. Empieza a ocurrir algo extraño porque ya está a punto de deslizar, ya no alcanza a agarrar suficiente la fricción. Hemos llegado al punto máximo de fricción. En el punto de máxima fricción, una superficie está a punto de deslizar con respecto de la otra. Ya no hay más de dónde sacar porque ya está, híjole, imagínense que esto ya trató de agarrar lo más posible, ya únicamente está teniendo contacto en uno o dos puntos, pero se están agarrando con las uñas en esos uno o dos puntos. Si lo jalo un poco más, se va a deslizar. Hemos llegado al punto de fricción máxima. No hay más disponible. Si como fricción máxima tengo disponibles 50 newtons y lo empujo con 50 newtons, todavía alcanza a equilibrar. Pero en cuanto lo empuje con 51 newtons, esta fuerza ya no alcanza y cambiará el comportamiento porque empezará a brincar la superficie una con respecto de la otra. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Ya no hay disponible. Más fuerza de rozamiento. A esta fricción se le conoce como fricción máxima, sería su nombre correcto, o fricción estática. Así posiblemente la conocieron en la preparatoria. Fricción máxima es el nombre más correcto. Fricción estática, posiblemente así lo conocieron en la preparatoria. ¿Por qué le llamaban fricción estática? Porque decían, y con esta fricción no desliza.
mucho cuidado, es solo un punto. No es que siempre tenga disponible esa fricción. Esta fricción máxima solo describe un punto del comportamiento. No es que siempre tenga que poner la fricción estática en todos los ejercicios. Imagínense, no la empujo y me piden calcule la fricción y aquí le pongo una fuerza de 50 newtons hacia atrás. Este cuerpo, si estuviera aplicándole la segunda ley de Newton, acabaría saliendo disparado hacia atrás. Esa fricción máxima solo existe en el momento a punto de deslizar. ¿Dudas de este comportamiento límite? No, profe. Cuando desliza una superficie sobre la otra, cambia otra vez el comportamiento de la fricción. Muy bien, ¿en algún paseo ustedes se han acostado sobre el piso? Sobre el pasto, sobre tierrita, donde sea, simplemente se han acostado a descansar un rato. Muy Sí, bien. profe. Imaginemos esa situación, están acostados y entonces en su espalda están teniendo todas esas fuerzas normales. Parece que más o menos están uniformemente distribuidas en toda la espalda. Bueno, también se pueden acostar boca abajo, no hay ningún problema, pero están distribuidas uniformemente en toda la superficie. Si alguien los trata de jalar hacia adelante, el cuerpo se siente medio raro porque empieza a sentir fuerzas que tratan de evitar ese deslizamiento con la superficie. Pero, ¿qué pasará ahora si tratan de deslizarnos respecto a la superficie? Seguramente empezaríamos a gritar y diríamos, no, no, me raspas. ¿Sí les ha pasado? Sí, profe. Sí. Muy bien. Dejen busco el video para esta parte. Muy bien. Me dicen cuando se alcance a ver el video. Sí se escucha, pero no se ve la pantalla, profesor. 2 segundos, deja cambio de presentación. ¿Ya se alcanza a ver el video? Ya, profesor. Ya, profesor. Indiana Jones y la arca perdida, creo que es. Perdón, otra vez se perdió. Voy a adelantarlo un poco para ver el fenómeno que yo quiero que observe. Perdón, un poco más adelante. Según yo sí está en esta sección. Perdón, es una escena larga. Parece que ya llegamos.
Sí se nota que hay un deslizamiento entre la superficie, por ejemplo, los zapatos y el piso. Raspan. Sí. Sí. Sí, profe. No lo intenten, solo Indiana Jones podría hacerlo. Ahora, ¿creen que sea uniforme la carga en la espalda de Indiana Jones? O bueno, en la panza, ahora. ¿Ven cómo va pegando ahora en distintos puntos y no siempre de forma uniforme? Sí. Hay veces que es más empujado de la izquierda y hay veces que es más empujado de la derecha. Pero Es también más- por la rugosidad, ¿no? ¿Otra vez, perdón? También por la rugosidad son numerosos puntos de contacto. Son diversos puntos de contacto. Lo que sí no podría decir es que fuera uniforme como lo que estábamos viendo hace rato en los dibujos, ni tampoco que siempre todos los puntos estuvieran en contacto. Depende de qué tan rugosa sea la superficie, dónde esté pegando. Voy a regresar entonces al texto. ¿Ya se imaginaron la situación? Ya, profe. Muy bien. Entonces dejen ver si puedo representarla. Cuando se desliza una superficie sobre otra, cambia nuevamente el comportamiento de la fricción. No todos los puntos de la rugosidad están en contacto. Ni se trata de una carga que esté uniformemente distribuida. Va a ser un relajo. No están todos los puntos en contacto, ni está uniformemente distribuida. Dejen, voy a copiar mi imagen. Ahora, en lugar de decir que hay un desplazamiento virtual, aquí sí podría decir que hay un desplazamiento. Ahora sí se está moviendo. Lo voy a cambiar de esta D rara a una D de diferencial. Se está moviendo hacia adelante. Entonces, en cuanto se está moviendo hacia adelante, pues si toca algún punto más que otro, pues bueno, pero hay veces que tocará uno, hay veces que tocará el otro. Y entonces veo que ahora los puntos de contacto, pues son menos. Tal vez tengan una mayor fuerza. Eso es lo que les causa el problema de que se estén raspando. Sienten de repente diferentes impactos. Y estas fuerzas van apareciendo y desapareciendo conforme van tocando o dejando de tocar alguna de las superficies. Entonces este comportamiento vean que es más bien aleatorio. Depende de qué esté tocando entre la superficie entre una y otra. A veces aparece de este lado, cuando pegue en la otra punta va a aparecer por este otro lado. Y nuevamente, no sé qué inclinación va a tener, pero ya no son todos los puntos de contacto, van a ser unos u otros. Va a ir variando. Veamos cómo se ve este comportamiento de forma macroscópica. Profe, Mande usted. ¿también puede ser que el rozamiento haga que se vayan puliendo? Por supuesto. Eso lo utilizaría ¿dónde lo podría utilizar? Ya sé, cuando esté desbastando una superficie, cuando la esté lijando o puliendo, como lo dijiste. El problema ahorita sería, lo vemos desde el punto de vista de los cuerpos rígidos. Si es un cuerpo rígido, no va a cambiar la forma. Problema cuando se presentan estos fenómenos de fricción. Al haber fricción y al haber contacto entre las superficies, empieza a haber calentamiento. Y ese calentamiento puede llegar a fundir a las superficies. Dame unos segundos y vemos un video acerca de ello. Gracias, profe. De nada. Veo la visión macroscópica de esto que estamos describiendo aquí. Listo, estamos viendo a estos dos cuerpos, los estamos viendo a nivel microscópico aquí cómo conecta uno con otro, pero a nivel macroscópico van a ocurrir cosas muy interesantes. Por ejemplo, ya ni siquiera alcanzaría a ver que se está yendo más hacia un lado o hacia el otro. Ahora vería cómo en el punto donde chocó con el piso, ahí hay una gran fuerza concentrada. Ahí sí le dimos la pedrada.
mientras que en otros puntos casi no va a haber fricción disponible. Habrá puntos donde haya más. Perdón, ahorita estamos hablando de la normal. Y habrá puntos en los que haya menos fuerza de contacto. Ya si tratara de ver cómo es la distribución de esta carga, vería algo así. No sé si se alcanza a ver que ahora sí va a ser todo un relajo esta fuerza distribuida. Sí. Donde esté teniendo más contacto, será que esté esta fuerza presente. La misma, bueno, de sentido contrario, va a ser la que esté actuando sobre el piso. La piedra también le va a doler en donde le estemos pegando nosotros. Igualito, misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. En cuanto a la fuerza de rozamiento, vean que tenemos menos puntos de contacto. No sé si vamos a tener igual fuerza que la fuerza máxima. Lo más probable es que esta fuerza ahora de rozamiento cinético lo más probable es que sea más pequeña que la que teníamos antes como fuerza máxima. Ya no son tantos los puntos de contacto. Entonces tenemos tres posibles comportamientos. Una fuerza de fricción cualquiera que trata de equilibrar a aquella que lo está empujando hacia adelante. Una fuerza de fricción máxima, que es cuando está a punto de deslizar. Y una fuerza de rozamiento o fuerza de fricción cinética. Esta parte de cinético se refiere a relativo al movimiento entre superficies. La fuerza de rozamiento cinética o fricción cinética la fuerza de rozamiento cinético o fricción cinética se refiere a la fricción disponible cuando hay deslizamiento entre las superficies. La fuerza de rozamiento cinético o fricción cinética se refiere cuando hay fricción disponible, a la fricción disponible cuando hay deslizamiento entre las superficies. ¿Sí se entiende esta fuerza de fricción? Sí, profe. Sí, profe. No sé si va a ser más, si va a ser menos. Tendríamos que hacer un experimento para probar cómo es esta fuerza de fricción, tanto la cinética como la máxima. En la preparatoria es posible que les dijeran a la fricción máxima, se las hubieran mencionado como fricción estática y a la otra como fricción dinámica. ¿Sí fue así en la preparatoria? Sí. Fricción estática la entiendo como aquella que trata de mantener el equilibrio. Por eso siento que el nombre es incorrecto. Hay una fricción que trata de mantener el equilibrio y luego llegamos hasta la fricción máxima. Por eso es que no le estoy llamando fricción estática. Ahora voy con la fricción dinámica. La fricción dinámica es aquella, bueno, el nombre dice, cuando existe una fuerza relativa a la fuerza. Y entonces fricción dinámica también es un nombre incorrecto. El nombre correcto sería fricción cinética, relativa al movimiento. ¿Mejor? Fricción máxima, fricción cinética. Esas son dos de las que tenemos posibles. La otra sería una fricción cualquiera que alcanza a equilibrar el sistema. Vamos a tratar de poner todo esto en algunas leyes para completar nuestro conocimiento acerca de la mecánica básica.
Estas leyes de la fricción, igual creo que desde los asirios, desde los micenos, desde los griegos, desde los egipcios, venían tratando de entender cómo funciona esa fricción, porque si no ponen cosas con suficiente fricción, se va a deslizar. Imagínense un talud de una carretera que se desliza. ¿En qué problemas nos metemos? Ahora, este análisis de la fricción nuevamente estaba disperso el conocimiento hasta que se metió una sistematización para su análisis. A quienes les achacamos esta sistematización de qué ocurre con la fricción seca es a Coulomb y a Moran. Ahora, va a ser un modelo muy restringido porque solo analizan lo que se conoce como fricción seca, donde no hay involucrado ningún fluido, ningún aceite, ningún lubricante. Se le achacan a Coulomb y Moran, aunque ya había varios investigadores que le estaban haciendo. Coulomb, del lado británico, y Moran, del lado francés, llegan a las mismas conclusiones, cada quien por su lado. Leyes de Coulomb-Moran de la fricción seca. ¿Listos? Voy con la primera ley. ¿Puedo dictar? Sí, profe. Sí, profe. La fuerza de fricción, bueno, perdón, no es que ellos no le llamaban fuerza de fricción, la fuerza de rozamiento seco, la fuerza de rozamiento seco entre dos superficies es debida a la rugosidad de las mismas. La fuerza de rozamiento seco entre dos superficies es debida a la rugosidad de las mismas. Pausa. Entonces ellos son los que ponen los conceptos de rugosidad y cómo es que la rugosidad de una y la rugosidad de la otra superficie están interactuando entre sí. Esta rugosidad entonces no es solo de una, sino de las dos superficies. La fuerza de rozamiento seco entre dos superficies es debida a la rugosidad de las mismas, de las dos. Coma, continúo. Coma. Independiente del área de contacto. Independiente del área de contacto. Independiente del área de contacto. Pausa. No sé qué tan cierta sea esta afirmación. Para los experimentos de Coulomb y Moran, sí fue suficientemente claro que no les importaba el área. Pero de las personas presentes dentro de la sala, ¿alguien ha utilizado tacones de estos de aguja? ¿Qué diseños más raros veo aquí de zapatos de tacón? Espero que no tengan que estar expuestos a esta tortura de los zapatos de tacón. Pero ¿alguien ha utilizado este tipo de zapatos? Sí. Muy bien. Por favor, voy a requerir un poco de tu experiencia. ¿Cómo caminas con ellos? ¿Apoyas el tacón o apoyas la parte de enfrente de los dedos del pie? Pues la de enfrente, creo. La de enfrente. Muy bien. ¿Qué pasa si apoyas el tacón y vas caminando sobre pasto? Te hundes o te das para atrás. Resulta que ya viendo a los cuerpos deformables, a los cuerpos reales, sí interesa el área de contacto. Si nada más apoyan en una área como fuera la parte de enfrente, no hay problema. Aquí se tendría una fuerza distribuida y podrían detener más o menos bien el peso. Nada más vean, con esto la persona se tiene que ir un poco más hacia adelante para que aquí en medio se alinee con el peso.
En cambio, si se apoyan con el tacón únicamente o recargan parte del peso en el tacón, va a ocurrir un grave problema. Para que puedan soportar la misma carga, necesitaría una fuerza muy grande concentrada. Y cuando se tienen fuerzas grandes concentradas, ocurre lo mismo que con un clavo. Se puede llegar a perforar la superficie. ¿Sí se entiende qué pasó aquí? Con las fuerzas grandes concentradas. Sí. El área sí interesa. Tanto así que si utilizan un coche de playa, esos utilizan unas llantas muy anchas para que no vayan a perforar la arena. En cambio, si estuviera tal vez en una calle normal, utilizaría una llanta no tan ancha. O bueno, es tan importante que vean el ancho de las llantas de un Fórmula 1. Es más o menos así como unos 60, 70 centímetros de ancho. Son llantas muy anchas. Sí importa el área en la vida real. Sí importa cómo está distribuida esa carga sobre la superficie. Pero para nuestro estudio, una pequeña mentira. Independiente del área de contacto. No vamos a ver cuál es el área, lo vamos a considerar todo más o menos uniforme. Sigo con la primera ley, todavía no he terminado. La fuerza de rozamiento seco entre dos superficies es debida a la rugosidad de las mismas, independiente del área de contacto y en sentido contrario al deslizamiento relativo entre las superficies. Y en sentido contrario al deslizamiento relativo entre las superficies. Y en sentido contrario al deslizamiento relativo entre las superficies. Ah, caray. Eso no fue lo que me contaron en la preparatoria. ¿Hacia dónde les dijeron que siempre iba la fuerza de fricción? En sentido contrario a la... Movimiento. Ajá. En sentido contrario al movimiento. Muy bien. Vamos a ver si es cierto o si fue una mentira que les contaron. Voy a poner a dos cuerpos. Entonces tengo el cuerpo que está arriba y este lo voy a poner deslizando hacia adelante. Me parece bien. Y voy a poner al otro cuerpo fijo, al cuerpo de abajo. Muy bien. Este es el caso que estamos describiendo ahorita y entonces cuando el cuerpo trata de deslizar hacia adelante respecto de la superficie, bueno, es una superficie fija, ¿hacia dónde está saliendo la fricción? ¿Hacia la izquierda? Hacia la izquierda, hacia atrás, me parece bien. Y este es el modelo que normalmente les han contado. Cuando el cuerpo se trata de deslizar hacia adelante, la fuerza de fricción sale hacia atrás. Voy a hacer otro ejemplo. Dejen saco este bloque y ahora voy a tratar de colocar a una persona. ¿Sí se alcanza a ver la persona experimental? ¿Hacia dónde se va moviendo la persona? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Muy bien. El cuerpo se va moviendo hacia adelante. ¿Hacia dónde creen que irá la fricción? Hacia atrás. Vamos a observar entonces no al cuerpo per se y su movimiento absoluto. Lo que vamos a observar va a ser el movimiento de los pies. No me interesa el movimiento absoluto del cuerpo. Lo que a mí me interesa es el movimiento relativo entre las superficies. El cuerpo se podrá estar moviendo hacia adelante, pero no es lo que tengo que observar. Yo lo que tengo que observar es el movimiento de los pies. ¿Hacia dónde se trata de mover el pie respecto de la superficie? ¿Hacia adelante o hacia atrás?
Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Entonces, no me interesa ver el movimiento absoluto del cuerpo. Lo que me interesa es ver el movimiento relativo entre las superficies. Y cuando el pie se trata de mover respecto a la superficie hacia atrás, ¿hacia dónde sale la fuerza de fricción? Hacia adelante. Muy bien. Observen que en este caso, la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción salió hacia adelante. Entonces, esa fuerza es la que realmente los está moviendo. La fuerza de fricción entre el zapato y el piso es la que los está moviendo hacia adelante. Entonces, ¿la fuerza de fricción fue en contra o a favor del movimiento? A favor del movimiento. Por eso la declaración de preparatoria digo que está mal. La fuerza de fricción no está relacionada con el movimiento absoluto del cuerpo. La fuerza de fricción está relacionada con el deslizamiento relativo entre las superficies. Si el pie se trata de mover hacia atrás respecto a la superficie, la fuerza de fricción va a salir hacia adelante. Y por eso es que la expreso en esta parte del enunciado. Y en sentido contrario al deslizamiento relativo entre las superficies. No voy a ver el movimiento absoluto del cuerpo. Lo que voy a ver es el movimiento relativo entre las superficies. ¿Vamos bien? Sí, profe. Muy bien, pongo entonces este desplazamiento aquí en el pie, donde es la superficie de contacto, y aunque el cuerpo se mueva hacia adelante, la fuerza de fricción también sale hacia adelante. Voy con otro caso para ver si queda bien explicado. Vuelvo a poner a un cuerpo y ahora lo voy a poner sobre una hoja de papel. Y esta hoja de papel la voy a poner sobre una mesa. Si alcanzan a ver a los tres cuerpos involucrados, una caja, una hoja de papel y la mesa. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es mover al cuerpo hoja de papel hacia adelante. ¿A qué cuerpo quieren analizar? ¿Al bloque, a la hoja de papel o a la mesa? Al bloque. A ver, vamos a ver qué pasa con el bloque. Hago el diagrama de cuerpo libre del bloque. Muy bien. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el bloque? El peso. Su peso. Ese va a ser siempre la primera fuerza que pongamos mientras estemos trabajando en la superficie de la Tierra. Me parece bien. El peso. Pero si solo existe ese peso, se va a caer el cuerpo. ¿Qué otra fuerza coloco? ¿Quién está impidiendo que se caiga? Como ahorita hay varias superficies involucradas, yo creo que voy a poner la primer normal. Ojalá sea lo suficiente para alcanzar a equilibrar al peso. Si no es suficiente, este cuerpo se va a caer o va a atravesar la superficie. La normal. Muy bien, siguiente fuerza que colocarían. ¿Hay deslizamiento entre las superficies? ¿Trata de haber deslizamiento entre las superficies? Sí, entre la hoja de papel y el bloque. Muy bien. ¿Hacia dónde sería el deslizamiento del bloque relativo al papel? Hacia atrás. Muy bien, ahorita sí voy a requerir izquierda-derecha. Izquierda. El deslizamiento del bloque sería entonces hacia la izquierda. Estoy viendo cómo se trata de deslizar el bloque. Ahorita voy a poner esta flecha, la voy a borrar en un momento, porque no tengo que ver el deslizamiento relativo entre las superficies. A mí lo que me interesa es el sentido contrario. Entonces, ¿hacia dónde va a salir la fuerza de rozamiento? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha.
vuelvo a borrar el deslizamiento, porque a mí lo que me interesa ver de a dónde se trataba de deslizar, el sentido contrario, porque ahí saldrá la fuerza de fricción. ¿Cuál de ellas? No lo sé, porque si lo hago delicadamente y voy deslizando esto poco a poco, tal vez tenga su fricción suficiente para que se equilibre. Pero vean, el movimiento absoluto del bloque gris es hacia la derecha. ¿Hacia dónde salió la fricción? La fricción es contraria al movimiento relativo al deslizamiento relativo entre las superficies. No es contraria al movimiento absoluto. Voy con otra parte del experimento. Ahora jalo súbitamente a la hoja. Si jalo súbitamente a la hoja, tendré fricción cinética máxima o cualquiera. ¿Qué fricción tuve mientras lo jalé? Cinética máxima o cualquier fricción. Si lo jalo muy rápido. ¿Cinética? Si hay deslizamiento en las superficies, ahí tendré fricción cinética. Y entonces, aunque, híjole, vean que esa fuerza de fricción fue la que se hizo fricción cinética y deslizó ligeramente al cuerpo. Ya después de eso el cuerpo se irá moviendo hacia adelante y tal vez caiga. Entonces hay diferentes posibles comportamientos de la fricción. Si lo hago delicadamente, voy a estar dentro del rango de fricción que alcance a equilibrar y tal vez llegar hasta fricción máxima cuando está a punto de deslizar. Pero si lo jalo súbitamente, ahí entonces tendría el fenómeno de fricción cinética y aún así la fuerza de fricción cinética seguiría empujando hacia adelante ligeramente al cuerpo. Este cuerpo empezaría a ver como del punto original donde lo tenía, cayó un poco más adelante. ¿Han visto estos actos de magia donde jalan la sábana, el mantel y todas las cosas quedan en su mismo lugar? Sí. Sí. Muy bien. El truco, perdón por tirar el truco. Utilizo un mantel que sea muy liso para que al momento de que lo jale súbitamente imprima muy poca fuerza de fricción y entonces los cuerpos caigan casi enseguida de donde estaban. Sí se van a mover un poco, pero casi no lo van a notar. Mejor con esta fricción cinética. ¿Dudas de lo que ocurrió aquí en el primer bloque? ¿Podría repetir de cómo se sacó la fricción cinética? Muy bien. ¿Hacia dónde se trata de deslizar el bloque gris respecto a la página azul, a la hoja azul? ¿Hacia dónde se está tratando de deslizar respecto a la superficie azul? Hacia atrás. Hacia atrás, hacia la izquierda. Ese sería el desplazamiento relativo a la superficie. Ahora, ¿hacia dónde va a salir la fricción? ¿Hacia donde se mueve el cuerpo? ¿Hacia el deslizamiento de la superficie? ¿O contrario al deslizamiento relativo entre la superficie? Contrario. Y entonces ahí no dibujamos al deslizamiento. Sí lo tenemos que imaginar para saber hacia dónde va a salir la fricción porque sale en sentido contrario. ¿Mejor? Ya. Gracias. Sí. Muy bien. Siguiente diagrama de cuerpo libre, ¿les parece bien? La hoja de papel. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la hoja de papel? Primero el peso. El peso. ¿Cuál peso? ¿El del bloque o el de la hoja de papel? Los dos. No es cierto. El peso del bloque está allá arriba. Empezar la hoja de papel nada más. El de la hoja de papel nada más. Y por ahí en su centro, en algún lado, vería una pequeña flecha que sería el peso de la hoja de papel. Cada uno de los pesos vive en su propio cuerpo. No puedo pasarle el peso directamente a otro cuerpo.
Cada peso vive en su propio cuerpo. El peso del bloque en el bloque, el peso de la hoja de papel en la hoja de papel, el peso de la mesa en la mesa, ¿no? No le puedo pasar directamente al peso. ¿Cuál sí es la fuerza que le puedo pasar? ¿Quién sí sería tercera ley de Newton? La normal del bloque a la hoja de papel. La normal del bloque a la hoja de papel. Que sea de la misma magnitud, misma dirección, mismo nombre, mismo color, pero sentido contrario. ¿Ahí qué ley de Newton estoy utilizando? La tercera. La tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es la que me permite pasar de un cuerpo a otro. Y observen, no voy a pasar directamente el peso. Lo que nosotros vamos a pasar es la fuerza que hay entre los dos cuerpos, la normal. Y así como pasamos la normal, tenemos que pasar otra fuerza. ¿Hacia dónde se está tratando de deslizar la hoja respecto al bloque? ¿Derecha? ¿Hacia dónde va a salir la fuerza de fricción cinética? O bueno, la fuerza de fricción que estemos calculando ahorita. ¿Hacia dónde va a salir? Izquierda. Muy bien. Ya sea que lo veamos por medio de las superficies relativas o por medio de tercera ley de Newton. Es de la misma magnitud, misma dirección, mismo nombre, pero sentido contrario. ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ahorita como está este cuerpo, se quiere caer la hoja de papel, trataría de caerse y trataría de irse hacia atrás. Seguramente le estamos jalando con alguna fuerza hacia adelante y esa es la que está haciendo que la fuerza de fricción quede hacia atrás. Me parece bien. Pero este cuerpo se está cayendo. ¿Quién más tiene que estar actuando sobre este cuerpo? Normal de la superficie contra la hoja. La mesa contra la hoja, me parece muy bien. ¿Cómo puede interactuar la mesa contra la hoja? ¿Qué tipo de fuerzas están presentes aquí? De contacto o impenetrabilidad. Muy bien, entonces pongo la primera fuerza de contacto. Yo creo que esa sería una normal. Otra normal. La voy a poner aquí al lado. La pongo en otro color. Aquí. ¿Es la misma normal que arriba o es otra distinta? Una distinta. Entonces ahí le pongo normal 2. Vean que es otra fuerza distinta. Es otra superficie de contacto. En esa otra superficie de contacto, tengo que ver hacia dónde se está tratando de deslizar relativamente la hoja respecto a la mesa. Porque de ello dependerá hacia dónde va a salir la fuerza de rozamiento. ¿Se alcanza a ver que la hoja respecto a la mesa se está tratando de deslizar hacia la derecha? ¿Hacia dónde entonces será que salga la fuerza de rozamiento en la superficie de abajo? Bueno, ¿siguen ahí? Sí. ¿Hacia dónde saldrá la fuerza de rozamiento en la superficie de abajo? Hacia la izquierda. Entonces nosotros observamos hacia dónde se trata de deslizar la superficie y contrario al deslizamiento relativo de una con respecto de la otra, es que voy a poner la fuerza de rozamiento. Y entonces me dicen que sale hacia la izquierda. Es otra fuerza. No tiene que ser ni siquiera igual a la primera. La voy a poner en otro color. Y este está actuando en la segunda superficie. Seguramente le pondré fuerza de rozamiento 2. Consejo de esta sección. La fuerza de rozamiento seco es debida a la rugosidad de las superficies, independiente del área de contacto y en sentido contrario al deslizamiento relativo entre ellas, entre las superficies. ¿Dudas de esta primera ley de Coulomb-Moran? No, profe.
Si en algún momento no saben hacia dónde colocar una fricción y todavía no es examen, me preguntan y analizaremos esto. ¿Hacia dónde se trata de mover el cuerpo respecto a la otra superficie? Porque en sentido contrario irá esta fuerza de rozamiento. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Muy bien. Profesor, Diga usted. tengo una duda. Bueno, es que me perdí. ¿A qué se refería con la fuerza P? La fuerza P a alguien que lo trate de jalar hacia adelante al cuerpo. Ah, ok, profesor. Gracias. Una fuerza cualquiera que trate de jalar al cuerpo hacia adelante. Lo había puesto originalmente solamente como el desplazamiento, pero veo que no tenía nadie quien me empujara la hoja. Requería esta fuerza P para que las fricciones quedaran hacia atrás. ¿Mejor? Sí, profesor, gracias. Muy bien. Voy entonces con la segunda ley. Segunda ley de Coulomb-Moran. La fuerza de fricción máxima se presenta cuando se está a punto de deslizar. No déjenlo, lo redacto mejor. La fuerza de fricción máxima se presenta cuando las superficies están a punto de deslizar. La fuerza de fricción máxima se presenta cuando las superficies están a punto de deslizar. La fuerza de fricción máxima se presenta cuando las superficies están a punto de deslizar. Punto. Esta fuerza es proporcional a la normal. Esta fuerza es proporcional a la normal. Y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático. Ah, ya sé por qué le llaman fricción estática. Porque tiene el coeficiente de fricción estático. Nosotros le vamos a llamar fricción máxima y es cuando está a punto de deslizar. Solamente en ese instante se da este comportamiento de fricción. Fricción máxima cuando está a punto de deslizar. Esta fuerza es proporcional a la normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático. Me dicen cuando terminen de escribir. La fuerza de fricción máxima se presenta cuando las superficies están a punto de deslizar. Esta fuerza es proporcional a la normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático. ¿Listos? Listo, profe. Muy bien. Lo que nos dice esto es, muy bien, la fuerza de rozamiento máximo, aquí lo voy a poner con un subíndice máximo, es proporcional a la normal. Y el proporcional no es un signo de igual, tampoco es una alfa. El proporcional lo entendería de esta forma, a ver si puedo hacer el dibujo de cómo es este, que casi parece un alfa, pero no es un alfa. Es un igual estilizado. Parece igual, pero todavía me falta saber cómo es que voy a dar la igualdad. Ese es el símbolo de proporcional. No es una alfa.
Lo que quiere decir la proporcionalidad, ¿qué quiere decir eso de proporcionalidad? Cuéntenme. ¿Qué les contaron que era la proporcionalidad? ¿Qué entienden por proporcionalidad? La relación de tamaño entre dos objetos, o algo así. No. En física la proporcionalidad significa otra cosa, es un comportamiento. Quiere decir lo siguiente, a ver si cuadra con lo que sabemos nosotros. Si hay poco contacto, habrá mucha o poca fricción. Poca. Si hago que haya más contacto entre las superficies, hará poca o más fricción. Más fricción. Y entonces si hago que haya mucho contacto entre las superficies, aún se incrementará más la fricción disponible. Lo que trata de expresar esta ecuación es la fricción va creciendo igual que crece la normal. Y la explicación de ello es que simplemente la normal y la fricción máxima son la expresión de la misma fuerza de impenetrabilidad dependiendo de la rugosidad de las superficies. Si hay más normal, hay más fricción disponible. Si hay menos normal, hay menos fricción disponible. ¿Sí se entiende este concepto? Sí, profesor. La fuerza de fricción es proporcional a la normal. Porque son la misma fuerza. Es la impenetrabilidad y el que le llamemos fricción y normal solo depende geométricamente de la superficie. Normal a la perpendicular a la superficie, fricción a la paralela a la superficie. Ahora, el coeficiente de proporcionalidad. Tengo que decir cómo va creciendo una y otra. Y ese coeficiente de proporcionalidad es al que le llamamos coeficiente de fricción estática. Para quitar la proporcionalidad, requiero de una constante. Y ahora sí ya podría decir una en función del otro. A ese coeficiente yo lo he visto representado con las letras delta y mu, o mu, subíndice S. Este es el coeficiente de fricción estático. Por la normal. Tratemos de despejar ese coeficiente de fricción estático para ver qué es lo que significa físicamente. Y vean que nos da entonces la relación entre la fricción máxima y la normal. ¿Cuánta parte de la fricción máxima respecto a la normal? Simplemente nos está dando esta razón. La fuerza de fricción máxima se presenta cuando las superficies están a punto de deslizar. Esta fuerza es proporcional a la normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático. Según yo es mu subíndice S. Me dicen cuando pueda continuar. Yo tengo una duda. ¿A qué se refiere distancia relativa? ¿A dónde está qué, perdón? ¿A qué se refiere deslizamiento relativo? Deslizamiento relativo, muy bien. Voy acá con el caso anterior. Trato de mover a la hoja con la fuerza P hacia la derecha. ¿Hacia dónde se desliza el cuerpo azul respecto del cuerpo gris? Hacia enfrente, ¿no? Hacia la derecha.
¿hacia dónde saldrá la fuerza de fricción en ese deslizamiento relativo a la superficie? Hacia la izquierda. Muy bien. Ahora voy otra vez con la misma hoja, pero respecto a la mesa. Cuando trato de mover la mesa por medio de la fuerza P, la hoja respecto a la mesa hacia la derecha, ¿hacia dónde sale la fuerza de rozamiento? Hacia la izquierda. Correcto, entonces ahí tenemos a la otra fricción. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Ahora me voy a ir con una que es un poco más complicada. ¿Hacia dónde se trata de mover el bloque gris respecto de la hoja azul? Hacia atrás. Hacia la izquierda. ¿Hacia dónde percibirá el bloque gris la fricción? Hacia enfrente. En sentido contrario del deslizamiento relativo. Ahora me voy con la más difícil porque esta mesa parece que ni se va a mover. ¿Hacia dónde estoy tratando de mover la hoja respecto de la mesa? Hacia adelante. Muy Ajá, bien. derecha. Ahora viene el pensamiento complicado. ¿Hacia dónde estoy tratando de mover la mesa respecto de la hoja? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Hacia dónde saldrá la fuerza de fricción que percibe la mesa? Derecha. Voy a hacer una mesa un poco más pequeña porque si no me va a salir en el dibujo. Y entonces, la fuerza que está percibiendo la mesa es la normal 2, ni siquiera es el peso de la hoja o el peso del bloque, es la normal 2 que está percibiendo. Ya me perdí. Ahí está. ¿Sí ves que es la misma fuerza de la misma magnitud, misma dirección, mismo sentido? Y ahora, ¿hacia dónde dijimos que se estaba moviendo la mesa respecto a la hoja? Izquierda. ¿Hacia dónde va a salir la fuerza de fricción? Derecha. Entonces, ¿es esta misma fricción? ¿Es la fricción que hay en la segunda superficie, fricción subíndice 2? Es de la misma magnitud, misma dirección, pero ¿cómo va a ser el sentido que vas a encontrar en esta ocasión? ¿Sí alcanzas a ver qué es el sentido contrario? Sentido contrario al deslizamiento relativo entre las superficies. ¿Quedó mejor la explicación? ¿Lo entendiste mejor? Sí, que depende, ¿no? O sea, es relativo a lo que se... Sí, si tú estás viendo el movimiento de este respecto a la otra superficie, contrario a ese movimiento relativo, sale la fricción. No es contrario al movimiento absoluto, sino es al deslizamiento entre las superficies. Tienes que observar cómo está deslizando la superficie. En un coche, cuando la llanta trata de ir más rápido que el piso, va a tratar de deslizar hacia atrás. ¿Ya viste? ¿Hacia dónde va a salir la fuerza de fricción? En su sentido contrario. Hacia adelante. Diferente que cuando frena. Cuando frena, la llanta trata de ir más despacio que el piso. ¿Hacia dónde está haciendo el deslizamiento de la llanta? Hacia enfrente. ¿Hacia dónde va a salir la fuerza de fricción? Hacia la izquierda. Correcto. Entonces ve que en cada uno de los casos no es que veamos cómo es que se está moviendo el vehículo, sino lo que nos interesa ver es cómo es el movimiento relativo entre las superficies. Cuando la llanta va más rápido que el piso, tienes una tracción hacia adelante. En cambio, cuando la llanta va más lento que el piso, tienes un frenado hacia atrás. ¿Mejor? Sí, gracias. ¿Puedo continuar? Déjenme regreso a la visión anterior. La fuerza de fricción máxima se presenta cuando las superficies están a punto de deslizar. Esta fuerza es proporcional a la normal y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción estático, mu subíndice S. Solo nos describe un punto, no nos describe todo el comportamiento, solo describe cuando está a punto de deslizar. Voy con la siguiente ley de Coulomb-Moran. ¿Listos?
Sí, profe. La fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética. Se considera constante. O gran mentira. Eso querría decir que Indiana Jones debajo del camión sentiría una fuerza de fricción constante. No creo que haya sido lo que sufrió. La mejor interpretación que le damos a esta fuerza de fricción constante es el promedio de todo el raspón que le fue dando el piso. Es completamente aleatorio. Ven que en algunos puntos se está pegando más y en algunos puntos menos. La mejor descripción es el promedio de lo que le va pasando. Por eso es que dicen que la fuerza de fricción cinética se considera constante. ¿Puedo continuar? Sí, profesor. Y proporcional a la normal. La fuerza de fricción cinética se considera constante y proporcional a la normal. Pausa. No le interesa la velocidad, aunque sí es importante. No le interesa la temperatura, aunque sí es importante. No le interesa el desgaste de la superficie o el raspón que ya le metió, aunque sí es importante. En algunas otras partes de la mecánica más avanzada se estudia cómo es el desgaste, la interacción en temperatura, la velocidad, cómo va afectando a esta fuerza de rozamiento. Y vean que todo eso me sería interesante tal vez en un sistema de frenado de un coche, de un tren. Igual en el desgaste de la superficie de los rieles de un tren o simplemente en el desgaste de una carretera. Ahorita este modelo es un poco más simplificado. Simplemente dice, lo considera constante y proporcional a la normal. Aunque hay más cosas que podríamos ver alrededor, vamos a ver este modelo simplificado. La fuerza de fricción cinética se considera constante y proporcional a la normal. Continúo. ¿Listos? La constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción cinético. La fuerza de fricción cinética se considera constante y proporcional a la normal. Esta fuerza de fricción cinética se le identifica con una letra K, kinetics, relativo al movimiento. Y la constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción cinético. Nuevamente voy a utilizar el mu. Insisto, los he visto en otras versiones que llegan a utilizar la característica es que trae un subíndice K. En este caso, mu subíndice K, coeficiente de fricción cinético. Última aclaración de fuerza de fricción. La fuerza de fricción cinética se considera constante. Ya no va a haber modificación. En realidad es ligeramente variable, sí, pero la vamos a considerar como una constante, el comportamiento promedio. Y me espero que terminen de escribir para aclaraciones. La fuerza de fricción cinética se considera constante y proporcional a la normal. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción cinético. Creo que me faltó un pedazo, perdón. O en deslizamiento.
Esta fuerza se presenta cuando ya hay deslizamiento relativo entre las superficies, cuando ya puedo ver este movimiento relativo entre ellas. La fuerza de fricción cinética o en deslizamiento se considera constante y proporcional a la normal. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de fricción cinético. ¿Listos? ¿Dudas de estas dos leyes sí cuadran con lo que hemos estado viniendo diciendo arriba? Sí, profe. ¿Ven que son modelos más o menos simples que tratan de describir este comportamiento complicado de la fricción? Voy a hacer ahora la gráfica que describe qué es lo que va pasando con esta fricción. En el eje vertical voy a poner a la fuerza de fricción. Esta que estuvimos calculando por acá. Esta. No sé cuál vaya a haber, pero quiero ver cuál es el comportamiento cuando voy jalándola con una diferente fuerza P. Entonces, en el eje horizontal voy a poner a la fuerza P. La que estaba jalando a la hoja, tal vez, o la que esté empujando directamente al bloque. No sé si esta fuerza P vaya a ser parte del peso o cómo vaya a ser esta fuerza P. Pero estamos viendo cómo en la superficie, donde hay una rugosidad y existe esta normal, va a ir comportándose la fuerza de fricción. Fuerza de rozamiento en función de una fuerza P que le está empujando paralela a la superficie. Cuando la fuerza P es nula, ¿requieren o no requieren de fricción? No se requiere. No. Se requiere. Si no hay nada tratando de empujarlo hacia adelante o hacia atrás, no se requiere. Empiezo con este primer punto. Cuando la trate de empujar hacia adelante con 5 newtons, ¿cuántos newtons requiere la fuerza de fricción para poderla equilibrar? Igual 5. Y cuando le pida 10, 10. bueno, cuando le pida 15. Y entonces vean el comportamiento que está teniendo. Cuando le pida menos 15, cuando en lugar de empujarle esté jalándola, la fuerza de fricción va a ir hacia el otro lado. Ahora lo estoy tratando de jalar. Y ahora la fuerza de fricción va a tratar de ir hacia el otro lado. Y ahí vamos a tener un comportamiento muy padre. Esto tiene una pendiente 1. Es la identidad. Tiene tanta fuerza hacia adelante como fuerza hacia atrás. Y por eso es que está llegando al equilibrio. ¿Se entiende esta parte de la gráfica? Sí, profe. Muy bien. Cuando estamos en esta sección, veamos que la fuerza de fricción disponible va a estar cambiando. Puede ser 5, 10, 15, puede ser lo que necesite para alcanzarlo a equilibrar. Simplemente va a estar respetando esta pendiente 1. ¿Sí se entiende cómo estoy escribiendo la pendiente 1? Cuando 1 avanza, 1 hacia adelante. Cuando le pido 1, me da 1. Cuando pido 10, le da 10. En esta zona es donde vive esta fricción que creo que hace unos renglones le llamé fricción equilibrante. Aquella que sí ayuda para mantener el equilibrio.
en todo este rango y voy a poner un poquito más gruesa la línea para que se alcance a ver bien. ¿Mejor? Sí, profe. Ustedes vayan haciendo el dibujo y me dicen cuando pueda continuar. ¿Qué tanto hacia arriba como sea posible? ¿Qué tanto? Ah, no, espérense. Tiene una limitación hacia arriba o hacia abajo. No es que pueda continuar así infinitamente. ¿Ya puedo continuar? Ya, profe. Muy bien. Este comportamiento en el cual respetamos esta proporcionalidad entre una y otra, esta igualdad para llegar al equilibrio, tiene un límite. Y ese límite, según lo que dicen las leyes de Coulomb-Moran, es cuando llegamos a la fricción máxima disponible. Esta fricción máxima disponible es dependiente no solo del coeficiente de fricción estática, sino de la normal. ¿Hay mucho contacto entre las superficies? Si hay mucha normal, entonces tenemos disponible mucha fricción, pero imagínense que la normal sea menos. Ese punto máximo será más abajo. Lo que sí les puedo decir es, este punto máximo de fricción donde alcanza a estar todavía nuestra gráfica, depende de la normal. Normal, más fricción disponible. Bueno, igualito, pero para atrás sería si estuviera empujándolo atrás, igual tendría el menos fricción máxima. Esto, si estuviera en cálculo, diría es el punto relleno, porque todavía llega a este punto. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, la segunda ley de Coulomb-Moran solamente está hablando de este punto. Porque la tercera ley de Coulomb-Moran me está hablando del siguiente punto. Después de eso empieza el deslizamiento. Si estuviera en cálculo diría es el punto discontinuo, el punto vacío. Y a partir de ahí me dice la fuerza de fricción cinética es constante. Hay quienes llegan a llamar la cuarta ley de Coulomb-Moran en que la fricción máxima y la fricción cinética siempre es menor a la fricción máxima. Pero como he visto comportamientos en donde no se da esto perfectamente, no lo podría llamar cuarta ley de Coulomb-Moran. Aquí estamos hablando de la fricción cinética con el coeficiente de fricción cinético. Y me espero a que hagan su dibujo. Ah, bueno, está exactamente igual lo mismo, pero del otro lado. Por acá también tendrá la línea y por acá también irá hacia atrás. Dudas de la gráfica. Dudas de la gráfica.
No, profe. Muy bien. Observen entonces que eso es la parte complicada de la fricción. Puede ser positiva o negativa, puede ir a la izquierda o a la derecha. Puede ser que esté en la parte donde alcance a equilibrar muy bien. Puede ser que esté en el punto máximo. Pero aún, en una de esas supera el punto máximo y ya se fue esto al caray. Y se fue esto al caray porque, híjole, ahora estoy en el coeficiente de fricción cinético. Este es el comportamiento ideal que llegaron como conclusión Coulomb y Moran. Ahora voy a tratar de hacer el trazado real que saldría en un experimento. Empiezo a empujar hacia adelante, empiezo a empujar hacia atrás. Y voy midiendo con algún sensor cómo es la fuerza. Muy bien. Y resulta que en la parte de en medio, pues más o menos sí se da esa igualdad. Yo creo que los errores simplemente son por el instrumento de medición. Sigo trazando y nuevamente vuelvo a medir la fuerza y veo el comportamiento cuando está haciendo esto. Más o menos se va por la igualdad. Pero llegando a la zona de fricción máxima, empiezo a ver este comportamiento. Eso sería la realidad. Hay veces que tengo un poquito más de fricción, hay veces que tengo un poquito menos de fricción. ¿Por qué creen que se dé este comportamiento inestable? Porque lo quiere frenar. Señor David de Israel, no le alcanzamos a escuchar bien, por favor. Bueno, creo que habló el compañero Leonardo, ¿no? Señor Leonardo, adelante, no le alcanzamos a escuchar bien. Porque pues lo intenta frenar. Peor aún, ¿es perfectamente uniforme en las superficies? No, es por la rugosidad que tiene la superficie. No es uniforme. Tal vez en los dedos, si ustedes alcanzan a ver bien la huella digital, parezca que tiene una rugosidad uniforme, pero no todas las superficies tienen rugosidad uniforme. Cada una tiene una forma distinta y no va a estar como ondas perfectas senoidales. Entonces, en la realidad, aquí se presenta un punto de inestabilidad. No vas a saber cómo describir bien nuestro aparato de medición, porque hay veces que empieza a describir más y hay veces que empieza a describir menos. Todavía no desliza, pero la fuerza parece que todavía trae esa proporcionalidad, pero hay veces que es un poco más y un poco menos. Esto tendríamos que expresarlo de alguna forma. Y entonces en el experimento lo que haríamos sería lo siguiente. Agarro, veo cómo es el punto donde empieza a deslizar y repito muchas veces el experimento para ver dónde empieza a deslizar. Y entonces hago un promedio. Y me sale aquí la forma de un fantasmita. ¿Sí han visto la distribución normal de probabilidad? Ese que parece como un fantasma. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el valor que ustedes conocen como coeficiente de fricción estático por normal, en realidad no es un punto, es una región. En esta región tratan de decir, en esta región de valores estará el 90% de las veces la fricción. Y los coeficientes de fricción estáticos, si están bien definidos, no están como un valor. Un coeficiente de fricción estático bien definido lo diría de la siguiente forma. El valor promedio más la desviación que tuviera ese valor. Así es como sería correcto un coeficiente de fricción estático. En los ejercicios, generalmente, como esta variación es muy pequeña, simplemente les dan un número. En la realidad, tengo que dar el número promedio y lo que se desvía hacia adelante y hacia atrás de la medición.
Sigo con la descripción punto a punto. Después de eso, no instantáneamente, pero se empieza a ver el comportamiento. Recuerden que yo estoy tratando de graficar lo que es la fuerza de fricción. Hay veces que es un poquito más, hay veces que es un poco menos. Pero no sé si se alcanza a notar el comportamiento en esta segunda sección. ¿Es constante o creen que estemos haciendo lo mismo que arriba? Lo mismo de arriba. Lo mismo de arriba. Entonces, en el experimento tendríamos que estar probando más o menos cómo son los puntos para diferentes fuerzas P y de ahí sacar nuevamente una distribución normal. No sé si vaya a ser más grande, más pequeña. Generalmente, no, ni idea. Depende de las superficies. Y nuevamente, tendría que decirle cuál es la distribución que está teniendo esa fricción. Entonces, cuando les damos valores de fricción que son enteros, así todos bien bonitos, perdón, o decimales sin esta desviación, estamos causando un pequeño error. Estamos utilizando el valor promedio, sí, pero estamos despreciando qué tanto está variando. En los experimentos reales serían las líneas que tracé a mano alzada en contra de los experimentos ideales. Bueno, ni siquiera es experimento, es un comportamiento ideal. También tendría que decirle con cuánto es la variación. No sé si vaya a ser más o vaya a ser menos. Ahí sí no lo alcanzo a ver. Esto hablando del coeficiente de fricción cinético, su índice K. La realidad son las líneas trazadas a mano. Veo entonces que el modelo de Coulomb-Moran más o menos se podría considerar bueno. En cuanto a la velocidad relativa entre el deslizamiento, también afecta. Si están a baja velocidad, hay quienes consideran que el coeficiente de fricción cinético y el coeficiente de fricción estático es el mismo cuando van a baja velocidad. Lo que resulta es que están sacando el comportamiento de fricción en esta zona. Algunos otros puristas de la terbología, déjenme acuerdo cómo se escribe en español. Tribology creo que es. A ver, estoy buscando la página, 2 segundos. Les dejo esa página para que la puedan revisar dentro del apunte. Tribology, lo que me interesaba era la palabra. Tribología, tribology en inglés, se entiende como el estudio del rozamiento o el estudio de, ¿cómo más era? Del rozamiento de la fricción. Son quienes hacen estas gráficas todas chuecas. Y por ejemplo, la Universidad de Lund en Suecia tiene un departamento especializado en el desgaste de las superficies. Por ejemplo, la página que les estoy dejando es la del portal de una revista. Y ellos se encargan en específico de hacer estas caracterizaciones. Ellos dirían que la fricción cinética va cayendo conforme va aumentando la velocidad. Y hacen aproximaciones para esa caída de la fricción conforme va aumentando la velocidad. También mencionan la pérdida de energía cuando tienen esta fricción, porque esa energía no se va a desaparecer nada más. Lo que va a pasar con esa energía es que se va a transformar en calor. ¿Ya terminaron de hacer su gráfica? Sí, profesor. Ya, profesor. Muy bien. Voy a pasar un video entonces. Me dicen cuando ya se alcance a ver el video, por favor.
Ahí ya los perdí otra vez. ¿Ya se alcanza a ver el video? Ya, profe. Ya. Muy bien. Entonces aquí lo que hacen es presionan una superficie contra la otra y a una la empiezan a hacer girar respecto a la primera. ¿Qué fuerza está ejerciéndose ahí entre una y otra? Fuerzas normales, perpendiculares a superficies y fuerzas de fricción. Y vean que es tanta la fuerza de fricción que va elevando la temperatura. Va a ir cambiando cuál es el coeficiente de fricción realmente. Bueno, yo diría que ahí necesitaríamos más información para alcanzar a ver cómo se hace esta soldadura por fricción. ¿Dónde se debe utilizar este proceso de soldadura por fricción? En ejes, diferenciales, en tuberías, otra vez, van a girar una alta velocidad respecto a la otra, y la fricción misma va causando que se eleve la temperatura de los materiales, se puede llegar a soldar materiales que son de diferentes especies, porque ahí no hay involucrado oxígeno inmediato, no hay oxidación de los materiales. Presionan uno con otro, y en algunos casos hasta agotan parte del volumen de soldadura que está. ¿Listo? Ya te lo sé. ¿Dudas hasta aquí, perdón? No, profesor. Muy bien. Si tienen todavía ahorita unos minutos, por favor, en el chat les estoy mandando la misma liga, o si no, el documento la van a ustedes a poder recuperar para que puedan entrar a ver qué es lo que están haciendo ahí dentro de la tribología. Es que no me acuerdo si es terbología o tribología en español. Insisto, este documento es de la Universidad de Lund, en Suecia. Lund, una ciudad que queda por arriba del Círculo Polar Ártico. Pero bueno, regresando a nuestra clase. Ya para concluir el día de hoy, les diría, ahora sí ya podemos hacer la tarea 7 y la tarea 8. Algunos ya la entregaron, no se preocupen, vamos a esperar a que la entreguen los demás para empezar a calificar. ¿Para cuándo vamos a querer la tarea 7 y la tarea 8? Oye, ¿qué día estamos, perdón? 29. 29, 30, 1, 2 de octubre, nos olvida 3. La vamos a pedir para el 4 de octubre, por lo menos estas dos tareas. Profe, la práctica es para el viernes, perdón. Voy para allá. Práctica 1. Entrega viernes 1 de octubre. Ya pudieron reunir todos los documentos, ya pudieron ensamblar el documento final. Yo diría, revisen que tengan sus resultados más o menos parecidos, vean cómo llegaron a sus conclusiones, eso lo pueden discutir por brigada, y vean a quién le echan la bolita de tenerlo que entregar en esta ocasión. Como son unas 5 o 6 prácticas, por lo menos les va a tocar una vez a cada uno. Vean a quién le toca en esta ocasión. ¿Dónde lo va a entregar? Lo va a entregar en el espacio de práctica de la persona que se haya encargado de entregarla. Yo de ahí ya reparto las calificaciones para los demás. Solamente una persona va a entregar al que le hayan dicho que tiene que entregar. ¿Dudas hasta ahí? No, profesor. No, profe. Profesor, Diga usted. bueno, siento que me estoy confundiendo, pero ahora sí que lo que tiene que mandar ese compañero son lo que había comentado, solo las 5, las conclusiones de todos los integrantes del equipo. Okay. Va una portada y 5 o 6 cuestionarios, no sé cuántos hay en su equipo, y los cuestionarios.
Eso es lo que tiene que entregar. Una portada y los cuestionarios resueltos. Ahora, él como va a estar integrando la información, tiene que revisar. Trae el nombre de quién es, lo pongo en la portada. Trae el nombre de quién es, lo pongo en la portada. Lo mandó sin nombre. Oye, Willis, ¿qué? Mándame otra vez tu práctica, pero con el nombre. Le faltó que le pusieras el nombre y ya lo acaba de integrar. Si no mandó esa persona, nada más revisen qué pasó con ella, pero no la colocan dentro de la portada. Si llega a estar dentro de la portada, yo simplemente voy a rayar que no entregó práctica. ¿Dudas con esto de la práctica y de las tareas 7 y 8? Con respecto a las tareas, profe, los resultados los tenemos que expresar con el redondeo que nos dijo, ¿verdad? De Sí. estos significativos. Ese resultado es nada más el final. El resultado final es al que se le aplica el redondeo. ¿Okay? Ahorita que estaba revisando, creo que hasta la tarea 9 ya podrían realizar. Por favor, de la tarea 9, revisen que ya la puedan realizar, ven si tienen alguna duda y me preguntan el viernes si la entregamos o no. ¿Alguna duda? La práctica 2 la realizaremos este viernes 1 de octubre. Por favor, lean el cuadernillo de prácticas y vemos qué sale. No se preocupen. Ven que luego nada más explicamos el cuadernillo y después realizamos la práctica. Vemos qué tanto entendimos de la práctica o qué tenemos de dudas. Eso lo vemos el día viernes. ¿Les parece bien? De acuerdo, profesor. Dudas hasta aquí son 3 cosas. Tareas 7 y 8, esas sí son para el viernes, para el lunes 4 de octubre. Tarea 9, revisen si ya la pueden realizar. Si ya tenemos los conocimientos para realizarla, lo preguntamos el viernes si la entregamos o no. Práctica 1 se entrega este viernes, ya el encargado hace todo el cuadernillo, y práctica 2 la realizamos este viernes. Si no hay más dudas, ya voy a parar la grabación y ya son las 11. Vayan a sus otras clases. Paro la grabación y me quedo por si hay alguna duda.